De esta manera tenemos que frenar de que nuestro cerro pueda desplomarse. Miren, es como una cáscara de huevo, es bastante delgado. Advertido que habían hundimientos, había polvareda por encima del cerro. En realidad estaba totalmente rellenado por una autoridad, por un prefecto, entiendo, o fue un gobernador, pero se podía caminar todavía por el sector. Esto ha sido descuidado y no han cumplido. Ahora lo tienen negro. En un mes creen que van a hacer y van a justificar todo lo destruido en el Cerro Rico. No lo van a hacer y ahí sí vamos a ver que van a pagar las consecuencias. Hablemos del Cerro Rico de Potosí, Miriam, y esta situación muy preocupante y compleja que se viene viviendo desde hace varios años, con inspecciones y además con determinaciones por parte de las autoridades para frenar los trabajos que se están desarrollando. Una punta que ha quedado prácticamente hundida o desaparecida tras esta inconsciencia que se genera en un lugar que es emblemático para nuestro país. Bueno, y es que hoy la Sala Constitucional Primera de Potosí ha dispuesto congelar las cuentas bancarias del ministro de Minería y también de autoridades de la Corporación Minera de Bolivia mientras vayan cumpliendo con sus obligaciones de preservar el Cerro Rico. Hay una sentencia constitucional que no ha sido cumplida. ¿Y cómo pagar el daño que ya se ha hecho en el lugar? Exacto. Le quiero dar la bienvenida a Azucena Fuertes, ella es asambleísta departamental de Potosí, nos acompaña vía Zoom. También saludo a Jack Matijasevich, él es economista y consultor internacional en estos temas, nos acompaña desde Santa Cruz. Buenas noches a ambos. Azucena, inicio contigo, por favor. Gracias, cordiales saludos, Eliana y Miriam. Gracias por el interés de Bolivisión en este tema, en un día tan histórico para la preservación del Cerro Rico de Potosí, donde al menos la justicia potosina falla a favor de preservar la cúspide de nuestro gran Sumajorco. Es un día que recibimos con satisfacción y atentos a que estas acciones de preservación desde el Ministerio de Minería y la Comibol, ahora que sus titulares tienen las cuentas congeladas, se inicien de manera concreta. Requerimos acciones de preservación tanto de la estructura morfológica del Cerro Rico como de las vidas de las decenas de miles de mineros que trabajan en su interior. Azucena, ¿y qué pasa? Lo mencionaba yo, ¿verdad? Con lo que ya se ha perdido, con lo que ya se ha dañado del Cerro Rico de Potosí. Tiene que haber también investigaciones y responsables. Por supuesto que sí, tomando en cuenta que ya en 2004 desde la UNESCO se advirtió de estos hundimientos en la cúspide del Cerro Rico, lo que motiva que en el 2014 desde el Gobierno Nacional se emita el decreto 27787 que especificaba claramente que la Comibol y el Ministerio de Minería eran los responsables de preservar la estructura cónica del Cerro Rico, prohibiendo además operaciones mineras sobre la cota 4400. Cuando indico cota 4.400, quiero decir a los 4.400 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí ya debería estar prohibida la explotación. Sin embargo, en la última inspección, junto a la prensa potosina, revelamos que continuaban las operaciones mineras y a diferencia de lo que el Ministerio de Minería decía, los hundimientos estaban ya en la cúspide del Cerro Rico. Es lamentable. A ver, vamos a darle también la bienvenida a Jack Matijasevich, que es economista, consultor internacional, para hablar un poco acerca de la actividad minera que hay en el lugar. Y evidentemente es una actividad minera que al parecer no pretenden por ningún lado dejar de seguir en este lugar, a pesar de que ya hay una orden, ¿no es cierto?, de que migren las cooperativas mineras a secciones que no sobrepasen lo que acaba de decir justamente Azucena, esa cota 4.700. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, como decía Azucena, nos place de alegría de que alguna vez la justicia haya fallado a favor de la naturaleza, del patrimonio cultural de los potosinos, ¿no? Efectivamente, el Cerro Rico tiene, como ustedes saben, ya más de 479 años de explotación, una explotación en misericordia que se ha hecho en el cerro. Pero hay que resaltar que a partir de, paradójicamente, de la relocalización que hubo en los años 80, con el cambio de modelo
y la entrega de los parajes del cerro a 7 cooperativas mineras, la explotación se ha acrecentado y la destrucción del patrimonio ha sido mucho más latente. Efectivamente, ha habido problemas. En el mismo año se declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad a Potosí, incluyendo el cerro y la parte de las lagunas. Y este hecho prácticamente no ha sido respetado, y como decía Azucena, ya se puso el patrimonio en riesgo. Se advirtió de que esto podía retirarse. Estamos en riesgo, en cualquier momento nos pueden retirar el título patrimonial. Claro. Pero más allá de eso, los problemas que existen en el cerro son mucho más grandes de solamente el hundimiento, ¿no? El hundimiento es una muestra para que despertemos conciencia de lo que se está haciendo en el cerro, porque estas cooperativas que trabajan en el cerro han dejado su función de cooperativas. Son empresas privadas, ¿no? La gente que trabaja en las cooperativas es gente contratada, es gente que viene de las áreas rurales y que se han acomodado en la ciudad de Potosí, generando conflictos sociales, han sobrepasado la capacidad municipal para atenderles. Hay un avasallamiento de tierras, lo que ha pasado en Cantumarca, en Pailabiri, ¿no? Entonces es gente que viene a trabajar al cerro buscando efectivamente mejores condiciones económicas. No salen de tierras que son contaminadas por la minería para llegar al cerro, ¿no? Que es generador de contaminación. Entonces genera un círculo vicioso. Más allá de eso también está el problema de que esa gente que trabaja en el cerro no trabaja con las condiciones de seguridad industrial. En este año han llegado a morir más de 100 personas en el cerro, de las que se sabe. Estoy seguro de que hay mucha gente que muere en el cerro y que no llegamos a saber, no salen a la prensa. No sabemos cómo se trabaja, cómo se hace para resarcir daños a la gente que muere en el cerro, ¿no? Entonces hay un conflicto social. Esta gente que trabaja en el cerro lo trabaja por un salario diario, por decir, y no tiene seguridad social, ¿no? Se está eliminando esto. Los temas de medio ambiente, la normativa medioambiental no es cumplida en el cerro, y estas normas que se impusieron para la preservación del cerro tampoco están siendo cumplidas. Entonces podemos ver que en 20 años hemos vivido un desorden en el sector minero, ¿no? Y ahora que vamos a entrar a un nuevo gobierno, a un cambio de gobierno, tampoco hemos escuchado propuestas de política económica, ¿no? Hemos escuchado que sí, que vamos a sentar todavía en la minería, pero no vemos una política minera hacia adelante, no vemos una propuesta de política para la diversificación económica. Un hecho del Cerro Rico, por ejemplo, ¿no? Los ingresos que genera el Cerro Rico, que son bastante altos, en utilidades para los mineros que pagan muy poco en regalías, no pagan impuestos, están exentos de esto, ¿no? Estas utilidades no son canalizadas en reinversión, en una inversión para cambiar la actividad minera, para diversificar la economía. Son gastos insulsos en fiestas, borracheras, en fin, es un desorden total. Entonces, como les decía, la caída de la estructura del cerro representa este elemento, ¿no? Elementos sociales, ambientales y hasta políticos, yo podría decir, ¿no? Sí, me parecería que habría una mano oscura que quiere que el Cerro Rico desaparezca porque representa el colonialismo, representa el capitalismo, ¿no? Entonces, parecería que eso también ocurre. Entonces, ahora estamos contentos por esta decisión judicial. Obviamente no sabemos hasta qué grado se va a cumplir y si se va a lograr hacer algo, pero ya es un paso, ¿no? Estamos pendientes de esto, esperando de que vaya un proceso para solucionar este problema. Azucena, ¿qué piensas tú de lo que acaba de mencionar Jack? Tema contaminación, y él califica todo esto como un círculo vicioso que lo único que hace es dañar al Cerro Rico de Potosí.
Ha habido una ausencia y omisión, así como indiferencia del Estado en estos últimos 20 años. Yo estoy ligada al trabajo minero por mi misma familia, mis abuelos, mi papá, mis hermanos en años anteriores durante su vacación universitaria iban a trabajar al Cerro Rico de Potosí. Yo misma he participado como profesional ya en trabajo social del primer catastro pulmonar minero en 1996. Y aparte de este círculo vicioso de contaminación que ha demostrado que en Potosí ya tenemos presencia de plomo en la sangre, se encuentra la inhumanización y precarización del trabajo minero. Como bien señalaba Jack, el trabajo que hacen los miles de mineros en el Cerro de Potosí que proceden principalmente de las provincias es remunerado sin ningún tipo de control del Ministerio del Trabajo, no tienen seguridad social, tampoco atención en salud. Cuando hay accidentes, si es socio cooperativista, sí logra tener una atención en la Caja Nacional de Salud, pero si es un jornalero, un peón, un chasquiri, un carrero, ellos no tienen ningún tipo de seguridad social. Y si fallecen, quienes son conscientes, los jefes de mina, llegan pues a un acuerdo con la familia para darle algún pago, y si no, la viuda se marcha a su comunidad de origen con su familia, con sus niños huérfanos, o se queda en las periferias de la ciudad. Con suerte es recontratada como guarda del Cerro Rico de Potosí. Entonces se tiene que dar una solución integral, porque por lo menos yo escucho a los mismos mineros cooperativistas desde 2005, cuando sube el precio de los minerales, exigir nuevas áreas de trabajo. Y el gobierno de Evo Morales y posteriormente de Arce se comprometieron con ellos a generar nuevas áreas de trabajo, porque las regalías mineras deberían reinvertirse en exploración y prospección minera. Sin embargo, ese trabajo ha sido omiso. Por pasillos, alguna oportunidad yo escuché en la propia Fedecomín y Fencomín que cuando exigían nuevas áreas de trabajo les mostraban un mapa, sea en el Ministerio de Minería, la AJAN o la Comibol, donde todas las áreas mineras ya estaban cuadriculadas, adjudicadas además a personas que no hacen trabajo minero, pero sí tienen cargos altamente jerárquicos en el gobierno. Entonces ahí también se advierte la corrupción, y hoy el gobierno está obligado a poner solución. Primero, tiene que generar nuevas áreas de trabajo para lograr la migración de los mineros que están sobre la cota 4.400, principalmente en el Cerro Rico. Después tiene que destinar recursos económicos, y estos tienen que ser canalizados por el Ministerio de Minería y la Comibol para la preservación de la estructura cónica del cerro. En las inspecciones que vengo realizando desde 2015, primero como concejal y ahora como asambleísta, en los periodos de fiscalización, en el 2016 sí advertimos cierto relleno del Cerro Rico en la cota 4.400. Ahora que fuimos en septiembre, una volqueta estaba ahí como una hormiguita en un hormiguero. Hoy la Comibol ha desarrollado una inspección ya al lugar y se han visto 2, 3 volquetas de manera continua, pero hoy ha sido la excepción, porque las veces que yo he ido al cerro eso no pasaba. Estimo que ahora que las cuentas están congeladas, tanto en los titulares del Ministerio de Minería como de la Comibol, recién pues tendrán que cumplir lo que señala la norma en Bolivia, lo que señala la sentencia constitucional en acciones concretas de preservación, que es ejecutar trabajos urgentes de estabilización en el Cerro Rico, preservando su estructura morfológica y estabilidad del terreno, y además de migrar las operaciones mineras de cooperativas a secciones que no sobrepasen la cota altitudinal crítica. Se mencionan como 4.700 y en otros fallos la cota 4.400 como la línea de corte para migración de bocaminas. Así lo señala la sentencia constitucional 1062/2022, que hoy la justicia ha dicho no está cumpliendo la Comibol y el Ministerio de Minería. Bien, a ver, vamos a darles unos datos solamente para que conozcamos un poquito más del Cerro Rico. Señor director, cuando usted guste. El Cerro Rico de Potosí ha sido descubierto en 1545. En 1570 se acuñó el real de A8, primera moneda internacional. En 1590 produjo 3 millones de kilos de plata y en la actualidad tiene el riesgo de hundimiento. Y a propósito de esto, Jack, ¿qué significaría para Potosí que les quiten esta designación de que el Cerro Rico sea un patrimonio? Bueno, el elemento es bastante fuerte, ¿no? Potosí es una ciudad
que no solamente vive de la minería. Hay que pensar que Potosí tiene una prospección hacia adelante como un destino turístico. Los turistas que van a Potosí no solamente van a ver la Casa de la Moneda o no van a ver la Casa de la Moneda, ¿no? Porque museos en el mundo hay tan grandes o mejores que la Casa de la Moneda. El turista que va a Potosí tiene intención de ver el Cerro Rico, de subir al Cerro Rico. En los años 1990 yo trabajé con un señor exminero, dirigente, don Víctor Villanueva, y elaboramos un proyecto que se llamaba el Museo Diego Hualpa. Este proyecto se elaboró en la Corporación Regional de Desarrollo, donde yo prestaba funciones, y elaboramos este proyecto justamente para preservar el cerro, para que se cree ahí un museo mineralógico. Incluso se destinó un paraje donde habían vetas y demás cosas. Esto no ha sido respetado por la Comibol en la entrega de los parajes mineros con los cooperativistas. No se ha pensado en la sustentabilidad del recurso. Me refiero a sustentabilidad en el sentido de que esto sirva para las futuras generaciones. Estamos viendo al Cerro Rico mercantilizando, economizándolo. ¿Para qué? Para sacar en el momento la mayor cantidad de mineral que se pueda, porque los precios están altos, ¿no? Además, obviamente, la facilidad que tienen de generar ingresos sin pagar las regalías justas, pues hay que ser sinceros, son 3% o 2.5% de regalías que se pagan, no se pagan impuestos. Pese a eso, entran regalías a la gobernación en 800 millones de bolivianos promedio año en los últimos años, solamente del sector minero. De estas, el 35% provienen del Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí ahora, desde hace tiempo, ha estado pidiendo de que se desembolsen recursos de estas regalías para la preservación del cerro, bajo un proyecto de estabilización que generó la Universidad Tomás Frías. Más o menos entre 24 a 30 millones de bolivianos se requería para esto, pero lastimosamente la gobernación, las autoridades han frenado, y este proyecto está ahí durmiendo, y obviamente todavía puede ser ejecutado, todavía podemos estabilizar en algo la cúspide si este proyecto se ejecutara. Pero, como decía en un principio, no hay una voluntad política para esto, y nosotros los potosinos creemos que el futuro de Potosí hacia adelante no es la minería, es el turismo, ¿no? Lo mismo pasa con el Salar de Uyuni. Al Salar de Uyuni van a entrar mañana 3, 4 o 5 empresas. ¿Para qué? Para depredarlo, ¿no? Y es un destino turístico, ¿no?, en el mundo. Lo mismo pasa con el Cerro Rico. Entonces, la migración que dice Azucena, efectivamente hay que migrar, pero no hay que pensar que la minería tiene que estar pues al lado de la urbe, al lado de una ciudad. La minería tiene que buscarse otros parajes. Entonces tiene otros lugares donde se puede encontrar, obviamente todos cuadriculados por la JAM, con intereses políticos, prebendales y demás cosas, pero obviamente hay que trabajar este tema más adelante para ir migrando, sacando a los mineros del cerro poco a poco. Primero toda esta primera parte que ya es urgente, y esto tiene que ser ya no más, y después todo lo demás poco a poco, pero con una política minera y una política económica hacia adelante. Los hijos de los mineros no pueden ser pues mineros. Tenemos que pensar en educación, en diversificar la economía, en generar recursos de la minería para crear un fondo de desarrollo productivo eficiente y capaz. ¿Para qué? Para que estos jóvenes sean emprendedores, busquemos otros medios que dan de ingreso y que estén ligados a esta potencialidad que tiene Potosí, que es el turismo, que está enraizado en el cerro, las lagunas, la misma ciudad, ¿no? La misma ciudad que se cae. ¿Por qué? Porque tampoco hay recursos que se destinen a la preservación del patrimonio cultural. Entonces, como ven ustedes, es un marco global de acciones que se requieren para adelante y que deben ser puestos en consideración por el nuevo gobierno, las nuevas autoridades que vengan
a partir de marzo también nuevas autoridades locales, alcaldes, gobernadores, concejales, en fin. Entonces, creemos de que para adelante hay un reto bastante grande. Lo que está pasando ahora es un pequeño paso, pero obviamente ese paso hay que apuntalarlo bien, hay que luchar para que a través de este congelamiento se vayan generando acciones para la preservación, en este caso la migración, y obviamente pensar en el proyecto que la Universidad Tomás Frías ha elaborado y se pueda ejecutar. Jack, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche. De igual manera, Azucena, muchas gracias. Seguro que este tema tiene que seguir estando en la agenda de los medios de comunicación y de todos los bolivianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Es importante reiterar la atención que se tiene que dar a las familias, más de 100 familias huérfanas, más de 500 niños huérfanos, 100 viudas, y es la parte humana que no tenemos que olvidarnos. Las acciones de preservación tienen que hacerse ya, porque está empezando la época de lluvia, y ha llovido y ha nevado. No queremos una tragedia descomunal con 50 o 100 muertos en Interior Mina producto de un planchón. Por eso la urgencia de que ahora que tienen las cuentas congeladas, el Ministerio de Minería y la Comigobol hagan su trabajo. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias.